Capítulo 1. El resplandor del suero. Era un día normal en las calles de Musutazu. Transeúntes, trabajadores y héroes caminaban por las aceras. Era un día común y corriente. Pero para una peli verde, no era así. Todo lo contrario. Inko Midoriya avanzaba en silencio, con una bolsa de compras en las manos, pero su mirada estaba perdida. Caminaba sola por las calles, rumbo a su departamento. ¿Por qué había salido? Simple. Ya habían pasado 3 años desde que Izuku, su preciado hijo, le fue arrebatado. Ese mismo día, hace 3 años, aquellos hombres se lo llevaron. ¿Por qué hoy, justo hoy? Inko. Inko se detuvo en seco al oírla. Se giró lentamente para encontrarse con la silueta de su amiga, Mitsuki, acercándose apresurada. Mitsuki, ¿qué haces aquí? Te vi a lo lejos. Respondió ella con una pequeña sonrisa agitada. No lo dudé y corrí hacia ti para acompañarte. Por cierto. Sus ojos se posaron en la bolsa de compras que tenía Inko en sus manos. ¿Qué fue lo que compraste? Inko bajó ligeramente la cabeza, triste, pero luego levantó la mirada con una leve sonrisa forzada. Oh, esto, pues. Solo estaba comprando provisiones. Se me había acabado la comida en el departamento. Solo eso. Mitsuki la observó en silencio, sorprendida. No por la respuesta, sino por lo que implicaba. Ella sabía qué día era hoy. Sabía lo que significaba para Inko. Y aunque su amiga intentara ocultarlo tras una sonrisa, Mitsuki lo dedujo enseguida. Esa compra no era común. Ese gesto no era solo rutina. Ya veo. Inko volvió a bajar la mirada, sumida en sus pensamientos. ¿Puedo acompañarte a tu departamento? Preguntó Mitsuki con voz suave. La pregunta tomó por sorpresa a Inko. ¿Por qué? Hace mucho que no pasamos tiempo juntas. Y siendo sincera, hoy no tengo nada que hacer. Dijo Mitsuki con una sonrisa serena. ¿Y Katsuki? Está con su padre. No hay problema si me ausento un rato. Inko se quedó pensativa por unos segundos. Finalmente, levantó la mirada hacia su amiga. Su expresión aún reflejaba dolor. Pero forzó una pequeña sonrisa antes de responder. Claro, no hay problema. Después de eso, Inko y Mitsuki continuaron su camino, caminando lado a lado por las calles tranquilas de Musutazu. Hablaron de cosas triviales. El clima, una serie que daban en la televisión, recuerdos antiguos, pequeños temas para llenar el vacío que pesaba entre ellas. Pero eventualmente, el silencio volvió, denso, hasta que Mitsuki se atrevió a romperlo con cuidado. Entonces, ¿esas compras que hiciste fueron para conmemorar a Izuku? Inko se detuvo de golpe. El nombre de su hijo cayó como un balde de agua helada. No necesitó girarse. Solo bajó la cabeza, su agarre sobre las bolsas se tensó visiblemente. Mitsuki no retrocedió. Sabía que hablar de él dolía, pero también entendía que callarlo dolía aún más. Para ella también fue un golpe. Izuku era como parte de su familia. Su pérdida dejó una herida que aún no cerraba. Inko permaneció en silencio, pero su silencio hablaba más que 1000 palabras. A mí también me duele, Inko. Dijo Mitsuki con suavidad. Aunque Izuku no fuera mi hijo, le tenía mucho cariño. Aún no puedo creer que se haya ido así, tan rápido. Inko la miró de reojo, luego bajó la vista de nuevo. Sus labios temblaron antes de poder hablar. No, él sigue vivo. Susurró con voz quebrada. Yo aún siento que mi hijo está allá afuera. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas al principio. A veces me despierto en la noche, esperando escuchar su voz, preguntándome. Su voz se fue apagando mientras sus hombros comenzaban a temblar. ¿Qué hice mal? Inko apretó con fuerza la bolsa que llevaba, como si pudiera aferrarse a algo. ¿Qué hice mal para que mi hijo se fuera? ¿Por qué? Las lágrimas ya corrían libremente por su rostro. No había consuelo posible en ese momento. Mitsuki observó a su amiga completamente rota. Ver a Inko así, le dolía en el alma. Aún después de todo, ella seguía aferrada a la esperanza, convencida de que su hijo Izuku aún seguía con vida en algún lugar. Esa fe, tan desesperada como inquebrantable, la hacía más fuerte, pero también más frágil. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Mitsuki. La limpió rápidamente, sin querer dejarse vencer por la emoción. Entonces, dio un paso al frente y abrazó con fuerza a Inko, estrechándola contra su pecho. Vamos, Inko.
Hay que preparar el almuerzo. Inko, aún con el rostro cubierto de lágrimas, asintió levemente, sin soltar palabra. Su cuerpo temblaba un poco, pero el calor del abrazo la ayudó a calmarse. Ambas retomaron el paso en silencio, caminando juntas hacia el departamento donde vivía Inko. No dijeron nada más. No hacía falta. A veces, el simple hecho de estar acompañada era suficiente para seguir adelante, aunque fuera solo un poco más. Departamento Midoriya. Después de llegar al departamento, Inko y Mitsuki se pusieron a cocinar juntas. No hablaron mucho durante el proceso, pero el silencio entre ellas no era incómodo, era comprensivo. Cada movimiento en la cocina tenía un propósito, cada ingrediente traía recuerdos. El platillo, katsudon, el favorito de Izuku. Cuando terminaron, Inko puso la mesa con cuidado. 3 platos. Uno para ella. Uno para Mitsuki. Y uno más, vacío, reservado para su hijo. Mitsuki no dijo nada. Solo la observó en silencio, entendiendo que ese gesto no era una costumbre reciente, sino un ritual que Inko repetía cada año. Gracias por la comida. Dijeron ambas al unísono, casi como una tradición. Inko bajó la mirada hacia su plato. El vapor del katsudon subía lentamente, mezclándose con la nostalgia en el ambiente. Por un instante, sus manos temblaron al sostener los palillos. Pero después de unos segundos, comenzó a comer. Despacio. Sin entusiasmo. Como si cada bocado pesara el doble. Mitsuki tampoco dijo nada. Solo la acompañó, sabiendo que a veces, no se trata de arreglar el dolor. Solo de estar allí. Mientras tanto. Laboratorio oculto del gobierno, ubicación desconocida. En lo más profundo de un complejo secreto, lejos de los ojos del mundo, Izuku Midoriya seguía atrapado, un prisionero sin rejas, pero con una libertad aún más limitada. En una sala aséptica, iluminada por luces frías y silenciosas, el joven de cabellos verdes se concentraba frente a una pantalla digital. A su lado, Esteban, uno de los 2 científicos a cargo, lo guiaba pacientemente a través de lecciones de matemáticas, física y biología. Izuku no asistía a ninguna escuela, su educación era estrictamente diseñada para moldear su mente. Precisa, rápida, obediente. Pero lo que él no sabía, era que no estaba allí para aprender. Estaba allí para sobrevivir. En otra sección del laboratorio, rodeado de pantallas repletas de datos, tubos de ensayo y placas llenas de compuestos, Marcus, el segundo científico, trabajaba frenéticamente. Su obsesión, el suero dorado, también conocido como el Proyecto S. No podía fallar otra vez. No después de 31 muertes. Izuku, el número 32. El primero que era un niño. No podían perderlo. No ahora. Marcus conocía el peso de cada pérdida. Aún recordaba los gritos, las convulsiones, las súplicas, y lo peor de todo, las miradas. Vacías, perdidas, antes de que la vida abandonara sus cuerpos. Él no había querido esto. Nunca fue su propósito crear un proyecto basado en el sufrimiento. Pero ahora, ya no podía dar marcha atrás. Y lo peor de todo, era esa promesa. Una promesa que le había hecho a Izuku cuando era apenas un niño. Una promesa que lo perseguía cada noche, y que ahora lo enfrentaba con una verdad cruda. El gobierno solo quería resultados. No les importaba el costo. No les importaba Izuku. Marcus, con su habitual mirada fría y calculadora, visiblemente frustrado, murmuró con rabia contenida. Maldición, esto ya me está desesperando demasiado. ¿Qué falló en los demás? ¿Qué fue exactamente lo que los mató? Su mente divagaba, enredada en teorías, suposiciones y errores pasados. Frente a él, 3 hojas con fórmulas antiguas del suero S. Las revisó una y otra vez, con detenimiento. Algo no encajaba. Algo se le escapaba, y lo sabía. Hasta que, lo notó. Un patrón. Las 3 fórmulas, aunque distintas, parecían compartir un comportamiento cíclico, como si algo se repitiera en todas las variantes. Un pequeño cambio, una alteración sutil, pero constante. Un momento. Marcus se incorporó de golpe, con los ojos abiertos como platos. Esteban. Ven ahora. Esteban, quien aún estaba con Izuku al otro lado de la vitrina de seguridad, se sobresaltó por el tono de Marcus. ¿Qué pasa, señor Esteban? Preguntó Izuku, levantando la vista con curiosidad. No lo sé, pero Marcus me está llamando. Vuelvo en un momento. Respondió con una sonrisa amable antes de salir de la sala. Izuku se quedó solo, observando cómo la puerta se cerraba. En silencio. Pensativo.
Como si, en el fondo, supiera que algo importante estaba por suceder. Esteban caminó con paso rápido, casi ansioso, hasta donde Marcus lo había llamado. Lo encontró frente a una mesa metálica, rodeado de documentos, reactivos y 3 frascos de cristal que, por su etiqueta, contienen las versiones fallidas del suero S. ¿Qué pasa, Marcus? ¿Encontraste algo? Marcus, sin apartar la vista de las hojas que tenía extendidas, respondió con voz tensa pero contenida. Sí, encontré un patrón. Una coincidencia en las 3 fórmulas fallidas. Algo que no habíamos visto antes. Mira esto. Cada suero tenía una enzima inestable distinta. Pero al comparar su interacción con las proteínas base del cuerpo humano, pareciera que se anulan entre sí. Señaló con el dedo algunas líneas químicas complejas. Esteban se inclinó, observando los datos con atención. Sus ojos se abrieron al comprender lo que Marcus insinuaba. Espera, ¿no estarás pensando en...? Sí. Voy a intentar mezclar los 3 sueros. Unificar sus componentes. Si mi teoría es correcta, podrían neutralizarse entre ellos y estabilizar el compuesto. Quizás, solo quizás, eso resuelva el problema de compatibilidad. Hubo un silencio tenso. Esteban sabía que eso era una locura, pero también sabía que estaban contra el tiempo. Marcus, esto es extremadamente arriesgado. Pero, si hay una mínima posibilidad de que Izuku salga de aquí, tenemos que intentarlo. Marcus asintió sin decir nada más. Sus ojos, usualmente fríos y analíticos, mostraban ahora una chispa de determinación. No solo era un experimento. Era una promesa. Y no iba a fallar otra vez. Sala de observación, detrás del vidrio Izuku observaba con curiosidad desde el otro lado del cristal. Aunque no podía escuchar con claridad lo que decían, podía ver sus gestos, sus miradas, su tensión. Algo importante estaba pasando. Algo que, de alguna manera, tenía que ver con él. Sus ojos se clavaron en los frascos vacíos. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Marcus y Esteban trabajaban en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de los equipos, el leve goteo de las sustancias, y el sonido del vidrio al rozar con metal. Uno por uno, con manos firmes pero corazones acelerados, vertieron el contenido de los frascos vacíos, cada uno purificado y refinado con las últimas correcciones. Primero el suero A. Luego el B. Y finalmente el C. Y entonces ocurrió. Un resplandor dorado cegador surgió del recipiente al instante. Una oleada de calor sutil barrió la sala como una bocanada de vida contenida. Ambos científicos retrocedieron instintivamente, cubriéndose los ojos. Incluso Izuku, tras la vitrina, se protegió con el brazo, sorprendido. La luz, intensa como un sol en miniatura, empezó a disminuir lentamente, hasta que quedó solo un frasco iluminado con una suave y estable luz dorada, pulsante, como si tuviera ritmo cardíaco propio. Esteban rompió el silencio con una risa nerviosa. Si te soy honesto, Marcus, pensaba que iba a explotar o algo así, jeje. Qué suerte que no pasó. El ambiente en la sala era tenso, casi irrespirable. Marcus, con su rostro imperturbable y esa típica mirada fría y calculadora, sostenía la jeringa con el líquido dorado con sumo cuidado. Una vena palpitaba en su frente, reflejo silencioso de la presión que sentía, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Esteban, de pie a su lado, observaba en silencio. Había humor en sus palabras antes, pero ahora, todo rastro de sonrisa se había desvanecido. Solo quedaba la preocupación genuina por el niño al otro lado del cristal. Todos los cálculos están bien, cada fórmula encajó, cada reacción fue estable, pero, aún así, no hay forma de saberlo al 100% hasta que lo probemos. Lo sé. Pero, si alguien puede sobrevivir a esto, es él. Mientras tanto, en la vitrina, Izuku, sentado en una camilla blanca, con el brazo expuesto, observaba a los 2 científicos acercarse con pasos lentos. Su cuerpo temblaba levemente, no por el frío, sino por el miedo. Un miedo que se anidaba en su pecho como un nudo apretado. ¿Esto es todo? ¿De verdad van a hacerlo? Trató de tragar saliva, pero su garganta estaba seca. ¿Y si no funciona? ¿Y si muero? Cerró los ojos unos segundos. Y una imagen cruzó su mente. Su madre, sonriendo dulcemente mientras lo abrazaba. ¿Volveré a casa? ¿Veré a mamá otra vez? Y junto a eso, otra imagen, Marcus, recordó esa promesa hecha en la oscuridad de su celda, años atrás.
No dejaré que mueras, Izuku, te lo prometo. Izuku abrió los ojos. Sus pupilas reflejaban temor. Pero también una chispa de esperanza. Izuku, esto es necesario. Pero si en algún momento algo sale mal, te juro que haré todo lo posible para detenerlo. No estás solo, ¿entendido? Izuku asintió lentamente, sin poder decir nada. Solo bajó la mirada, y extendió el brazo. Esteban activó los monitores. Marcus sostuvo la jeringa. Era el momento. Flashback. Hace un año. La luz blanca del laboratorio apenas se reflejaba en el cristal reforzado que los separaba del resto del mundo. Allí, sentado con las piernas cruzadas, un pequeño de apenas 7 años miraba al suelo con los ojos apagados. Izuku Midoriya, el niño sin Kirk, el número 32. Los zumbidos de las máquinas cesaron de pronto. Marcus y Esteban, los dos científicos a cargo del proyecto S, lo observaron con atención. La pregunta que acababa de romper el silencio los había tomado por sorpresa. ¿Ustedes creen que alguien sin Kirk puede ser un héroe? Su voz tembló al final, como si dudara de que mereciera siquiera preguntar algo así. No alzó la vista. No se atrevía. Temía ver en sus rostros el mismo gesto de lástima que vio aquel día en su madre, Inko, que solo pudo abrazarlo entre lágrimas mientras le decía lo siento tanto. Marcus, con su eterna mirada fría y analítica, dejó la tableta sobre la mesa. Esteban, que en ese momento manipulaba uno de los paneles del experimento, se giró con un gesto de sorpresa. Por un instante, hubo silencio. Es porque no tienes Kirk, ¿verdad? Izuku solo asintió. No necesitaba decir más. Mira, Izuku. No sé si Marcus estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que todos tenemos un héroe dentro. No importa si tienes un poder impresionante o ninguno. Izuku alzó un poco la mirada. Sus ojos estaban vidriosos. Ser un héroe no se trata solo de fuerza, fama o habilidades. Se trata de bondad, de corazón, de querer ayudar, incluso cuando todo parece en tu contra. Tú tienes eso, Izuku. Lo veo cada día en tus ojos, y eso vale más que cualquier Kirk. Izuku abrió los ojos un poco más, sorprendido. Nadie le había dicho algo así, no desde que fue diagnosticado como sin don. Marcus se quedó en silencio. Miraba al niño fijamente, pero no intervenía. ¿Tú qué piensas, Marcus? Hubo un largo segundo de espera. Hasta que, Marcus habló. No creo en héroes. Izuku bajó la cabeza de nuevo, pero antes de que el silencio lo ahogara. Pero creo en resultados. Y si un niño sin Kirk quiere ser un héroe, entonces que lo demuestre. Que sobreviva. Que resista. Que supere las probabilidades. Porque si lo logra, entonces no habrá duda. Será mucho más que un héroe. Izuku, aunque aún tembloroso, soltó una pequeña y temblorosa sonrisa. Ese día, sin saberlo, el niño sin Kirk encendió una chispa en el laboratorio más frío del país. Y en lo más profundo del corazón de Marcus. Una promesa se selló sin palabras. Fin del flashback. El recuerdo se desvaneció como un susurro entre ecos metálicos del laboratorio. Izuku, con los ojos fijos en el suelo, dejó escapar una sola lágrima, pero no de miedo. Era una lágrima cálida, de gratitud. Si algo sale mal, señor Marcus, señor Esteban, quiero que sepan que, gracias. Gracias por decirme que yo podía ser un héroe, incluso sin un Kirk. Ambos científicos se detuvieron. Marcus, aún con su expresión fría y calculadora, mantuvo el silencio. Pero en el fondo de sus ojos, por primera vez, se asomó una chispa de emoción. Una leve sonrisa se dibujó apenas en sus labios. Esteban, conmovido, no pudo evitar sentirse orgulloso. No vas a morir, Izuku. Yo sé que lo vas a resistir. Lo prometo. Bien, chico, ¿estás listo? Izuku respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente, pero no apartó la mirada. Tenía miedo, sí. Pero aún más fuerte que el miedo. Era el deseo de vivir. De volver. De ser el héroe que siempre soñó. Estoy listo. Marcus tomó la jeringa con precisión quirúrgica. La aguja brilló un instante bajo la luz blanca del laboratorio. Se inclinó hacia él y, sin una palabra más, clavó la aguja en el brazo del pequeño de 8 años. Y empujó el émbolo. El suero ese entró en su cuerpo. Los primeros segundos. Nada ocurrió. Esteban miró nervioso el monitor de signos vitales.
Algo salió mal. No seas impaciente y sigue viendo. No alcanzó a terminar la frase. El cuerpo de Izuku comenzó a brillar tenuemente, envuelto en un resplandor dorado como el amanecer. Sus ojos se abrieron de par en par, y de pronto, se llevó las manos a la cabeza, retorciéndose de dolor. ¿Qué está pasando? El suero está surtiendo efecto. De pronto, una explosión de luz dorada llenó toda la sala. No fue una explosión violenta, pero su intensidad fue tal que Marcus y Esteban tuvieron que cubrirse los ojos. En el centro, Izuku se retorcía en el suelo, con el cuerpo temblando, respirando agitadamente. Dentro de su mente, un caos rugía. Los circuitos de su cerebro se reescribían, sus conexiones neuronales se reforzaban, pero lo más devastador no era el cambio físico. Era el dolor emocional. Todos los recuerdos dolorosos comenzaron a fluir como una tormenta desatada. Las burlas crueles de sus antiguos compañeros. Las humillaciones constantes de Bakugo y sus seguidores. Los golpes de su padre, el desprecio, el abandono. Las lágrimas silenciosas de su madre, incapaz de hacer algo más que abrazarlo. Todo eso, todo ese peso, revivido de golpe. Como si su alma se desintegrara para reconstruirse desde las cenizas. Sus ojos, alguna vez verdes y esperanzados, ardieron con luz dorada. Brillaban como soles en miniatura. Y entonces, el resplandor comenzó a disminuir, poco a poco. Izuku cayó de rodillas al suelo, jadeando, cubierto por un leve resplandor residual. Los científicos bajaron los brazos y lo observaron con cautela. Izuku levantó la cabeza con dificultad, los nuevos ojos dorados parpadeando. Se puso de pie lentamente, aún temblando, y miró sus propias manos. No notó ningún cambio aparente, ni más fuerza, ni más tamaño, pero algo dentro de él había cambiado. Algo profundo. Y lo más importante, estaba vivo. No siento un cambio tan notable. Pero, lo único que cambió fue este maldito dolor de cabeza. Oye, chico, ¿cómo te sientes realmente? Pues, me siento bien. Aunque con un dolor de cabeza horrible, pero bien. Y lo más importante, estás vivito. Sin previo aviso, Esteban lo envolvió en un fuerte abrazo. Un gesto cálido, sincero, y casi aplastante. Pero lo curioso fue que, Izuku no sintió dolor. Antes, un apretón así lo habría hecho retorcerse. Ahora, ni un rasguño. Jejeje, gracias, señor Esteban. Sabía que lo lograrías, campeón. Izuku se quedó en silencio. Aunque sonreía, por dentro no podía dejar de escuchar esas voces. Las burlas. Los insultos. Las risas crueles de sus compañeros, los golpes. La voz de su padre. El desprecio. Pareciera que, eso nuevamente lo consumía. ¿Pasa algo, Izuku? No pasa nada. De acuerdo. Bien entonces. Esteban cambió el tono para no presionarlo, y se dirigió a Marcus para decirle lo siguiente. Hay que seguir con el protocolo, ¿verdad? Así es. Hay que probar las nuevas habilidades de Midoriya. Pero, no me siento diferente, me siento igual que siempre. Eso es lo que tú crees. Tus ojos se volvieron dorados. Esa es la primera señal de que el suero funcionó. Si no hubiera funcionado, bueno, estarías muerto ahora mismo. ¿Ojos dorados? Aquí tienes, Izuku. Le entregó un pequeño espejo de mano, para que pudiera ver sus ojos dorados. Izuku lo tomó con cuidado. Se miró, y quedó boquiabierto. Sus ojos, ya no eran verdes. Ahora, eran como dos soles dorados, brillando con intensidad. No parecían humanos. Parecían poderosos. Wow, se ven bonitos. Bien. Sígueme, Izuku. Decía para luego darse la vuelta hacia la puerta de pruebas. De acuerdo. Respondió con una sonrisa genuina, y dio un paso tras él. Pero, no tocó el suelo. Sin notarlo, su cuerpo se había elevado. Flotaba. Marcus caminaba al frente y no lo notó. Esteban, en cambio, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. Marcus. Marcus, molesto por la interrupción, se dio la vuelta y dijo. ¿Qué pasa? Se dio la vuelta. Y lo vio. Izuku, flotando en el aire, con los ojos cerrados. El niño abrió lentamente los ojos. Y miró hacia abajo. Estoy volando. Un silencio sepulcral. Hasta que,